esos hombres de Dios que fueron nombrados para que hay aquí, los va a ver grandes hombres de Dios usados por el Señor para servir en estas áreas tan importantes. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Señor mío, Dios mío, gracias le damos por tu excelentísima palabra, oh Altísimo y soberano, y específicamente por la palabra de Dios que tienes hoy para nosotros, cual es una semilla que se siembra hoy, y habrá una cosecha. En cualquier momento la habrá. Oh Señor mío, Dios mío, presento a todo el auditorio del nombre bendito que es tierra fértil, donde habrá en cualquier momento fruto, a 60, a 100, y así habrá una producción muy grande, fruto y fruto. Esto es lo que pido, Padre Dios mío, oh Santo del nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, estén cómodos. Vamos a tener la enseñanza, la palabra del Señor. Y vamos a mirar un servicio a Dios importante que es el diaconado. Hay grandes servidores de Dios en todas las congregaciones, pero siempre ese grupo sale específicamente una selección de unos hermanos y hermanas selectos que tienen algunas características en especial. Y hay congregaciones grandes que no solamente aparecen 3 o 4, sino que hay 20, 30 hermanos y hermanas que tienen características y atributos especiales en ellos, que se los cataloga como grandes hombres de Dios o mujeres de Dios. Y esos son los servidores que Dios en ninguna parte hace faltar. Siempre Dios tiene hombres y mujeres en toda parte que tienen esa investidura, tienen esa preparación, porque el Señor no se le escasean los servidores. Amén. Cuando Elías pensó que era el único profeta, la voz de Dios le dijo: mire, me he reservado 7,000 que no han doblegado su rodilla ante Baal. O sea, como que dice: Elías, usted es un gran profeta, pero está equivocado. Tengo 7,000. Entonces, cuando hablamos por ahí que hoy se acabó la congregación, ya no hay quien decirle a Dios, estamos hablando mal. Porque Dios no dice: usted está equivocado. Mira lo malo que está delante de su nariz, pero yo estoy mirando otra cosa. Santo es el nombre del Señor. Entonces encontramos aquí la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que hubo una gran necesidad de nombrar a unos hombres. En esta ocasión fueron hombres, pero luego encontramos también damas que fueron nombradas también en estos cargos, porque hay mujeres muy entregadas al Señor, muy temerosas de Dios, y en todos los lugares lo hay, así como hombres también hay mujeres. Entonces había una necesidad, porque en ese tiempo los hermanos se habían reunido y habían llegado a un acuerdo de hacer algunos aportes para que todos tuvieran comida, no hubiera pobres entre los hermanos, sino que todos tuvieran comida, tuvieran su alojamiento, tuvieran todo lo necesario para sus necesidades diarias. Ese fue el objetivo allá en ese tiempo en la iglesia primitiva. Entonces, entre esos aportes, los apóstoles compraban remesa, o sea, iban a, no sé cómo serían las plazas de mercado en ese tiempo, pero iban y compraban todo lo necesario y preparaban comida
para 4,000, 5,000, 10,000 personas. Imagínense la olla tan grande, ¿sí? ¿Cómo haría esa olla? Así, más que mi brazo. Sí. Y también, no se sabe si eran desayuno, almuerzo y cena, pero se nota que también hacían comidas cada uno en sus casas, en familia. Y pienso que, mira, aquí está, por ejemplo, unas papas, aquí para usted, lleve aquí también el trigo, lleve, acá está un pedazo de carne, lleve para su familia. Había un repartimiento así, o sea que había un trabajo muy grande, que si los apóstoles dedicaban a hacer ese trabajo, se descuidaban de qué. A ver, ustedes son inteligentes. De la palabra. Había Dios les había mandado de enseñar la palabra de Dios y de orar, porque no había tiempo, porque ellos hasta por la noche les tocaba. No, esta es la oración para el hermano tal con su familia, y no era como decir los creyentes aquí, que somos poquitos, si era fácil. Pero si hablamos de miles, eso se complica. Eso era para llevarse todo el tiempo ahí. Y por eso el apóstol Pedro, analizando aquello, dijo: ¿cómo así que nosotros estamos dedicados a las mesas, estamos dedicados a hacer nuestros trabajos? Debe haber alguna solución para esto, porque si no nos dedicamos a eso, ¿y dónde queda la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Dónde queda el tiempo para orar? Y tenía mucha razón el apóstol Pedro. Entonces le dijo a la multitud, porque suena acuerdo entre todos los apóstoles, le dijo a la multitud: necesitamos que ustedes cojan 7 hombres que miren, que sean de buen testimonio. Vamos a mirar las características. Una, que sean de buen testimonio. ¿Y qué es tener buen testimonio? Buen testimonio, en ese tiempo la palabra testimonio, bueno, no sé si quieren el significado. Le decían palabra de hombre, como decimos ahora. Decían de palabra de hombre. Entonces ellos, es una modalidad de hablar de griego y los romanos, especialmente los romanos, donde tomaba el hombre su parte íntima, la cogía en la mano y decía: ahora les confirmo de que lo que digo es verdad. Palabra de un varón de verdad. ¿Sí? Entonces una persona con firmeza, de buen testimonio, que está siguiendo a Jesús de Nazaret con toda sinceridad. Y además da una buena imagen con el pueblo de Dios y también con los de afuera. Y sigue diciendo la palabra de Dios, además de buen testimonio, dice: llenos del Espíritu Santo. Otra cosa es llenos del Espíritu Santo. Y como estamos estudiando aquello, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es que debemos estar echando unos rayitos que salgan transparente y ustedes miren como que sale huevo de la boca? ¿Sí? ¿O qué es estar lleno del Espíritu Santo? O tal vez que llegue desde que comencé a orar antes del culto hasta el final, hablando de otras lenguas, y salgo para la casa hablando de otras lenguas, que los hermanos me preguntan algo y les hablo en otro idioma y que quedan todos perdidos. ¿Será eso estar lleno del Espíritu Santo? Eso hace parte, pero no es. ¿Cómo se puede conocer una persona que está llena del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo, usted va a hallar en esa persona algo especial. Su manera de hablar es el testimonio, porque el testimonio también, a veces nos equivocamos. A veces no es lo que miramos. Todo lo que brilla no es oro. En ocasiones dice: uy, esa persona es esto, lo otro, y qué buen hermano. Pero puede ser que hay algo escondido. Hay algo escondido por ahí. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Usted va a hallar en esa persona un agrado en el momento que él habla. O sea, en el momento que expresa la palabra de Dios, va a hallar algo especial. Y de pronto puede ser que este hermano no hable, pero usted va a hallar como un agrado de esa persona, como que algo tiene. Y por eso hay conversos que han dicho: mire, yo no sabía que este hombre era un hombre de Dios, o esta mujer era una mujer de Dios, pero la primera vez que lo miré, dije: este tiene algo especial. Se le mira, solamente cuando camina y pasa algo por ahí que se siente.
Y es verdad, como que inspira algo especial. Eso indica que tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, no solamente lo que miramos casi, sino que hay algo en él que marca la diferencia. Y además, de lleno del Espíritu Santo, entonces ya les di una idea. Además, había otras cosas más, ¿no? Más todavía. Porque algunos han dicho, que es creyente, en vez de sentir algo bonito, tiene una pesadez. No sé si a alguien le ha pasado. Dicen que es un gran hombre de Dios, mujer de Dios, pero le siento como una pesadez, ¿sí? Como que hay un ambiente feo cuando está cerca, ¿sí? No habla que de pronto no se bañó y le volvían a las alcinas, no, sino que hay algo diferente, ¿sí? Algo diferente que como que, ¿sí? Algunos han dicho, hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo, el hermano apenas llegó a la casa, sentí una paz aquí en el lugar. Llegó algo especial. Y son personas llenas del Espíritu Santo que atraen a los demás. Aunque también se chocan con el que está con espíritus inmundos, ¿sí? Y a veces enojan muchas personas cuando llega esa persona. ¿Sabes por qué? Se choca la luz con las tinieblas. Entonces ya les digo un punto en especial para que sepan quién es que es lleno del Espíritu Santo. Y también, claro, en ocasiones hablan otras lenguas. También es usado para orar por enfermos, de enfermos se sanan. También es usado para echar fuera demonios, para enseñar, para predicar y así un sinnúmero de cosas, entre otras para aconsejar. También es un buen consejero. Y también, si a usted le dice, hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga, usted va a sentir algo. ¿Sí? Que una vez un hermano a un amigo le dijo, hermano, cuando él me dice que Dios te bendiga y te ayude en todo, lo que él dice se cumple. Porque yo recibo bendición del amigo. O sea, se cumple. Entonces, si alguien está lleno del Espíritu Santo, las palabras de la persona son sinceras. Si le dice a usted, hermano, que Dios te bendiga, Dios te prospere, que Dios te guarde, eso va a cumplir. Y usted debe creerlo, decir amén, hermano. Amén, pero dígalo con sinceridad. Dígalo con todo su corazón, porque eso se va a cumplir en usted. Santo es el nombre de Jesús. Luego, sigue también que esté lleno de sabiduría, o sea, una persona prudente para hablar, prudente en sus movimientos que hace, prudente en hechos, en palabras. Y dice, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, que había un trabajo material para hacer, pero se necesitaba gente llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, y se necesitaba también gente con sabiduría. Pero también si encontramos a Esteban, sabemos que también hacía un trabajo espiritual, era un maestro de la palabra de Dios, era un hombre muy usado. O sea, que él no solamente ayudaba a las mesas, a repartir remedios, sino que hacía trabajos espirituales ayudando al pueblo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, dice el apóstol Pedro. Entonces, estos hombres nos van a ayudar para que nosotros podamos orar y podamos enseñar la palabra de Dios. Cuando se dice enseñar la palabra de Dios, ¿qué se necesita para enseñar la palabra de Dios? A ver, ¿ustedes qué? ¿Será que solamente es orar y ayudar o qué más se necesita? Estamos estudiando aquí. A ver, ¿qué más se necesita? ¿Será que la Biblia la dejo por ahí donde están las gallinas? O debajo de la cama, permanente todo el tiempo, cuando vengo el culto, ¿cómo es? Y que tiene su Biblia y hace 3 años y está nuevecita. ¿Qué está diciendo eso? Que no la lee. Mi hermano, mire, tengo nuevecita, aprendan de mí, que yo cuido la Biblia. Pero el que sabe, no, eso es que no la lee. Cuando uno la lee, y la mano a veces va sudada y por ahí así. Y por ahí alguna orejita de tener. Pero si no la toca, está nuevecita, 3 años, 4 años. Entonces todavía son religiosos, ¿sí? Tienen la Biblia solamente para mirar. Entonces se necesita, para enseñar se necesita estudiar la palabra de Dios, ¿sí?
Y para estudiar la palabra de Dios necesitamos, ¿qué cosa? Tiempo. Porque si estamos dedicados a cantidad de cosas, no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces el diácono aquí aparece como alguien que le ayuda al apóstol para que el apóstol pueda estudiar la palabra de Dios, pueda orar y pueda preparar sus enseñanzas para enseñarle al pueblo. Amén. O sea que el diácono va a hacer un trabajo muy grande, va a ser un ayudante del apóstol. Y si hablamos de la congregación, sería un ayudante del pastor local, un ayudante para que el pastor se pueda dedicar a estudiar la palabra de Dios, se pueda dedicar a la oración, se pueda dedicar al ayuno y también venga relajadito y tranquilo a enseñar la palabra de Dios. Porque uno afanado y fatigado por cosas, ¿será que uno tiene la concentración necesaria para enseñar la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí? Necesita uno tener descanso, reposo, para venir bien centrado y enseñar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me inspire. Porque necesito estar en paz, estar en reposo. Y de esa manera el Espíritu Santo me va a usar. Santo es el nombre de Jesús. Y con ello también les digo algo en especial. Usted cuando, los hermanos predicadores, usted hay ocasiones que enseña una vez al mes. Enseña en el año unas 10 veces tal vez. O predica. Pero alguien ya dedicado a enseñar la palabra de Dios en una semana, en el caso mío, yo he enseñado a veces 9 veces en la semana. 9 veces, a veces 12, cuando menos 3 veces en la semana. Y algunos, para enseñar una sola vez en el mes, han tardado harto para listar un mensaje. Una enseñanza se han tardado, podemos decir, 2 días, 3, 4, 5, 10 días, y ahí se dan cuenta que requiere tiempo la preparación de una enseñanza o de una predicación. Aunque el don ya lo tenemos, pero necesitamos estudiarlo. Santo es el nombre del Señor. Entonces aquí viene el papel, repito, del diácono de la iglesia. Entonces el diácono de aquel servidor está haciendo un trabajo muy grande en la obra del Señor. Aleluya. Y luego dice que esto agradó a la propuesta a toda la multitud, lo que dijo el apóstol Pedro, le gustó a todos. Y eligieron a Esteban. ¿A quién eligieron? A Esteban. Y este varón está lleno del Espíritu Santo. El primer elegido fue Esteban. O sea, se nota que Esteban era el que más sobresalía. Era el hombre que los demás decían, toda la multitud decía, Esteban sí está lleno del Espíritu Santo. Algunos decían, ¿no será que también debía ser apóstol? ¿Sí? Porque así los hermanos hablan. Algunos dicen, mira, tenemos el pastor, pero este hermano tiene como también características para ser un gran pastor. Cualquier rato va a ser pastor, hermano. Santo es el nombre del Señor. Entonces aquí vamos a estudiar el significado de algunos nombres de los diáconos para conocer el perfil de un diácono. Aquí encontramos a Esteban. Esteban, el nombre de Esteban, tiene un significado. Y los nombres en el Medio Oriente entre los hebreos eran de acuerdo a las características de la persona. Cuando nacía le ponían el nombre, pero a veces de acuerdo a la que era la persona le cambiaban el nombre de usted después. ¿Sí? Y eso hizo el Señor Jesús con Pedro, le cambió. Se llamaba primero Simón y después pasó a Cefas o Pedro, que quiere decir piedra. Y también a otros les puso un apodo, les digo, ustedes son los hijos del trueno. Y también los padres de familia miraban que el hijo tenía una característica en especial. Decían, tiene un nombre que no es el nombre de él, entonces cambiémosle, pongámosle tal nombre. Notamos que es amable, entonces pongámosle amable o sabio. Pongámosle porque mi hijo es así. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las características venía el nombre. No es como ahora. Dice, me parece bonito el nombre Spider. Y pongámosle hijo Spider. No sabe qué significa araña. Entonces, o pongámosle Snyder y en otro idioma quiere decir serpiente. Entonces me parece bonito Snyder, pero si te das cuenta que significa serpiente. En el tiempo analizaba mucho el significado. E iban poniendo el significado. Pollón quiere decir, ¿qué es? ¿Qué quiere decir yo?
que es alguien, o sea, sobresaliente, como que resplandece, ¿sí? Que es alguien iluminado por Dios, o por ahí va. ¿Y David qué quiere decir a él? Amado. Bueno, dejemos el significado porque no tardamos mucho. Entonces Esteban quería decir corona. ¿Qué era lo que decía el significado de Esteban? Corona. Pero no era una corona de un rey o de un emperador, sino una corona que le daban a un atleta o de una maratón o un atleta de diferentes deportes. Igualmente se le daba esa corona a un general o a un rey cuando iba a una guerra y volvía con victoria. Entonces le coronaban con esa corona llamada Esteban, que era una corona de laurel o guirnaldas. No era de oro, sino de guirnaldas de laurel, indicando que si alguien era un campeón que ganó la carrera. Y con esa corona lo distinguía a esa persona, y esa persona levantaba las manos indicando que era un triunfador, que le había ganado a los demás. Y por eso Esteban tenía el nombre Corona, que significa corona, por eso. Porque Esteban tenía ese carácter de ser vencedor, de campeón, no de perdedor. Entonces un gran servidor de Dios tiene que tener las características de campeón, de vencedor, porque tiene el campeón de campeones que es Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sí han oído la canción Campeón de Campeones? Debe tener esa actitud de campeón. De pronto le pregunta a usted como servidor, hermano, ¿cómo está? Diga, estoy bien, con la bendición de Dios. Aquí estamos en una prueba, pero el Señor Jesús me va a ayudar a salir de esto. En cualquier momento salimos, porque salimos. Pero él, que no tiene la mentalidad de campeón, dice otra cosa. Hermano, estoy en una prueba, no hay algo que hacer. Estoy llevado. Parece que este año ya le voy a decir al pastor que ya no me ponga a servir a Dios porque estoy aquí llevado. Ya parece que esta semanita ya entrego mi cargo, ya le voy a decir que ya no me ponga a predicar, ya le voy a decir que no me llame a orar por enfermo porque ya no quiero, ya no puedo. Es una actitud de un perdedor. Entonces, el nombre de Esteban indica que es alguien que tiene una corona de laurel, indica que es un campeón, que está diciendo, sí se puede. Hermanos, compremos unas 60 sillas, hermano, de apoyo lo que ustedes dicen, sí podemos. Hermano, vamos a ganar 100 almas que se arrepientan y las bauticemos en este año. Y el campeón de sí, hermano, recuerden, tenemos a Jesucristo, que Él nos ayuda para que podamos ganar todas las almas. Hermano, sí es posible. Pero el perdedor empieza a decir, hermano, lo que pasa esto y lo otro, que acá en la congregación hay unos hermanos que se portan mal, ellos dan mal testimonio y todo el pueblo habla mal y por eso la gente se corre. Eso es imposible. Esa es la expresión de un perdedor. El ganador nunca mira eso. Él mira los obstáculos, pero mira a Jesús de Nazaret arriba de los obstáculos. Amén. Lo mira arriba, Y esa es la diferencia con Moisés y el Señor Jesús. Moisés levantó la vara y el mar rojo se abrió. Vino un viento oriental y abrió el mar rojo. Y todo Israel fue bautizado en el mar rojo y pasaron en seco por el mar rojo, todo Israel. Pero el Señor Jesús, en este tipo de prueba de pasar un mar, el Señor Jesús, pongan atención todos, el Señor Jesús pasó por encima del mar de Galilea. No necesitó abrir el mar de Galilea para caminar. Él caminó por encima de las aguas. Esa es la diferencia del Señor Jesús con Moisés. Que Moisés abrió el mar rojo para que pase Israel y pasó Moisés también caminando en seco. Pero el Señor Jesús no necesitó que el mar de Galilea se abra y esté en seco, sino que caminó por encima de las aguas. Hay una diferencia grande aquí. Que caminó, repito, por encima de las aguas. ¿Y esto qué enseñanza me trae?
Porque las aguas del mar de Galilea se movían, había vientos, que había grandes olas. Y esa es la razón que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: si eres tú, maestro, permite que yo también camine por las aguas. Y el Señor Jesús: ven. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, bajó del bote y empezó a caminar por las aguas, y iba tranquilo. Pero cuando sintió miedo, ahí fue que se hundió. Pero la pregunta es: ¿sí podía caminar el apóstol Pedro? Dijeron unos kilómetros, 2 por las aguas. Sí. Se cayó cuando llegó la actitud de perdedor. Cuando la actitud de perdedor llegó a la cabeza de Pedro, Pedro se hundió. Ahí se hundió. Pero cuando Pedro tenía la actitud de campeón, iba caminando por encima de la agua. Entonces el Señor Jesús nos dio ejemplo que nosotros, que somos seguidores del Señor Jesús, caminamos por encima de los problemas, caminamos por encima de los conflictos, caminamos por encima de las situaciones difíciles. Y la situación difícil, en vez de hundirnos abajo, antes nos sube más arriba. Porque esa situación difícil aprendemos, adquirimos carácter, cogemos más fuerzas. Y cuando nos miren débiles los demás, es cuando estamos más fuertes. Aleluya, porque estamos caminando por encima de las aguas, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Y abrir el mar rojo indica que se necesita que el Señor le arregle todo para que usted sirva a Dios. Que necesita que el Señor lo sane hoy, que necesita que le arregle el problema económico allá, que necesita que le deje todo, y como si ya fuera el momento que estamos paseando la Nueva Jerusalén, que ya allá servimos al Señor, pero de otra manera. Pero acá, mientras estemos en la tierra, va a haber dificultades. Va a haber dificultades. Pero una dificultad no puede estar todo el tiempo, nada se acaba en cualquier momento. Y de pronto al tiempo sigue otra, que la necesitamos también. Y después de esa otra, sigue otra. Pero todas esas dificultades las vamos a superar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Una ocasión que recibí una congregación y unos hermanos se admiraron de lo que dije. El hermano que entregaba la congregación, el pastor, decía que era una congregación súper excelente. Y cuando llegó mis palabras, una de las cosas que dije: hermano, el pastor que dice acá, que sale de aquí y dice que es súper excelente esta congregación, que son excelentes hermanos. Pero si el pastor le dije, les dije, me alegra por eso, pero si el pastor hubiera dicho que son un montón de resabiados, de malos hermanos, tampoco había problema. Para eso Dios me viene entrando aquí. ¿Sí? Antes, eso me alegra porque hay trabajo por hacer. Yo sé que Dios me va a usar para que el resabiado sea buen hermano. Amén. Pero si hubiera sido otro, diría: no, es un montón de resabiados, mándenme para otra parte. Antes de entre más resabiados haya, mejor el trabajo. No estamos sobrando, porque hay un trabajo por hacer. Entonces tengamos la actitud de Esteban, una corona de vencedor, de campeón. Y nos detenemos en Esteban porque es importantísimo, es un perfil que necesitamos. Aleluya. Entonces, como campeón, ¿sí puede usted consogar con la bendición del Señor Jesús? ¿Sí puede vivir en pareja bien con la bendición de Jesús? Tenga la actitud de campeón, no de cargador, que ya no puedo, ya esto no. Sí puede, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y Esteban es significativo, este hombre, porque fue un hombre sobresaliente. Aparece más adelante en Hechos de los Apóstoles, que hacía señales y prodigios delante de toda la gente, y eso despertó envidia. Hubieron algunos religiosos, porque el religioso siempre busca calumniar, juzgar y murmurar del servidor de Dios. Entonces lo calumniaron a Esteban, lo murmuraron, lo juzgaron, y fue llevado al concilio, donde había sacerdotes que tenían cargos de ser jueces. ¿Sí? No hablamos de seguidores de Jesús, sino contrarios. Y Esteban allá, ¿qué hizo? Iba temblando Esteban, llorando, no me anoté qué hacía Esteban. Cuando se presentó ante los grandes sacerdotes, que eso era una cosa
temeroso hasta frente de los sacerdotes y esos hombres allá vestidos, súper vestidos, y el sumo sacerdote vestido con un traje de oro, de hilos de oro, con piedras preciosas acá y una piedra por acá y una tiara, una corona de oro. Eso daba miedo, ¿eh? Pero Esteban no sentía miedo. Y había grandes maestros de la palabra de Dios ahí, escribas, fariseos, saduceos, que conocían Biblia, y Esteban les predicó a esa gente con valentía, no con actitud de perdedor, sino de ganador, y les pegó un repaso de la palabra de Dios desde Génesis, y fue recorriendo, ¿sí?, hasta llegar al Señor Jesús. Y al final les pegó una corregida fuerte. Les digo, incircuncisos de corazón, rebeldes son ustedes. Y eso no era fácil, corregir a la gente. Pero corregir al hermanito que por ahí no sabe nada de Biblia, por ahí está comenzando, es fácil. Pero corregir a alguien que tiene un cargo, alguien que tiene una autoridad, eso es un poco complicado. Como usted ir a corregir al presidente Petro con la palabra de Dios, ¿sí? Decirle, tal vez lo mira por andar con los usted es un adúltero, ¿sí? Eso no es fácil. Y Esteban con valentía le presentó la palabra de Dios. Dice que esa gente, dice que le sonaban las muelas de rabia, ¿sí?, como el perro, ¿sí? Bravísimo estaba. Y Esteban miró la rabia de ellos, pero le seguía predicando. Pero antes de eso, cuando miraron a Esteban, lo miraron como el rostro, dice, de un ángel. O sea, Esteban tenía algo especial. Pero nos hizo dar tanta rabia porque necesitaba que se cumpla la palabra de Dios, porque Esteban marca el fin de una profecía. Los fariseos, saduceos y el pueblo que estaba ahí reunido empezaron a lanzarle piedras a Esteban. Y Esteban se ve que salió corriendo. No me tiren piedras, por favor. No, Esteban se quedó quieto y miró el cielo abierto. Y miró a Jesús de Nazaret, el poder, la gloria de Dios. Santo es el nombre del Señor. Y además de eso, antes de eso, le quitaron el manto de Esteban, lo dejaron en túnica. Eso indica que cuando dice la Biblia que quedaba alguien desnudo, que quedaba en túnica, le quitaban el manto, se lo quitaron. Y ese manto lo dieron a los pies de un hombre llamado Saulo. Y eso tiene un significado especial. Ahora lo miramos. Y Esteban, tanta piedra que le lanzaron, que él, cuando miró que ya estaba a punto de morir, dijo: Señor, recibe en tus manos mi espíritu y no les tengas en cuenta de pecado a estas personas. No le lanzó maldiciones, porque uno con eso se pega la enojada y la tremenda. Y los maldice a todos, ¿eh? ¿Ok? No sé, sí los maldice. Pero Esteban era tan valiente que con valentía, con espíritu de campeón, terminó su carrera en victoria. Amén. No en derrota. Y terminó diciendo al Señor: perdónenles a esta gente, no les tenga en cuenta su pecado. O sea, siguió el ejemplo del Señor Jesús, que dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Es la actitud de un gran servidor de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. Y seguimos. Entonces Esteban murió. Y fue un montón de piedras. Algunos, no sé si serán las piedras las mismas, cuando algunos han ido a Israel, a Jerusalén, han encontrado un montón de piedras que dice ahí fue que lo mataron a Esteban. No sé si serán esas mismas piedras o las amontonó alguien después para cobrar y la ir a mirar las piedras, no sé. Pero lo cierto es que hubo una cantidad de piedras. Y a Esteban lo mataron a pura piedra, ¿eh? Y fue el primer mártir después de la muerte de Cristo, el primer mártir, o sea, que murió por la causa del Señor Jesús. Primero. ¿Y por qué murió Esteban? Esteban murió en el día exacto cuando las 70 semanas de Daniel se cumplieron. Fue el tiempo que Dios le dio a Israel para la finalización de pecado, de prevaricación, pero los gobernantes de Israel, religiosos, no aceptaron al Señor Jesús. Y de ahí se marcó el tiempo para que luego 36 o 37 años después o 34 años después viniera la destrucción del templo de Jerusalén. Y 3 años después la expansión, o sea, se esparció Israel por todas las naciones de la tierra.
O sea, por la muerte de Esteban. O sea, la muerte de Esteban tiene un punto final de algo. Y el hecho que el manto de Esteban cayó a los pies de Saulo. Saulo luego se llamó Pablo, que es el gran apóstol Pablo. Para entender esto, tiene que devolverse a la Biblia. Cuando Elías fue llevado para el cielo en carro de fuego, el manto de Elías cayó al piso. ¿Quién lo recogió? Eliseo. Eliseo. Y Eliseo tomó, ¿qué hizo Eliseo? Tomó su lugar. Tomó el legado de Elías. Lo tomó. Aquí es para los entendidos, los que han leído Biblia. El que no ha leído Biblia, pronto se me olvida aquí. Tomó el manto de Elías y luego cogió el manto y miró el río Jordán y dijo, a ver, ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó el agua y el agua del río Jordán se abrió. O sea, eso indica que Eliseo tomó el legado de Elías y Eliseo había dicho que una doble porción del espíritu que había en Elías la quería él. Y Elías le dijo, si me miráis, en el momento que yo parto, usted va a recibir lo que está pidiendo. Que dura cosa está pidiendo. Y también encontramos en la palabra del Señor que los apóstoles se llevaban los delantales, llevaban pañuelos que ellos tenían, llevaban a la casa y los ponían sobre el verbo, el verbo se sanaban. Si lea la Biblia, verá que va a encontrar eso. Si no la lee, ya la compró hace 5 años y está nuevita, entonces usted piensa que le estoy diciendo cosas que son mentiras. Ahí está la Biblia, ahí la encuentran. A ver, levante la mano el que tiene ya viejita la Biblia. Hace 3 años que la compró. La mía está viejita. O si la tiene nueva, ya el Señor lo está corrigiendo. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Y también, hasta ahora, hay hermano que dice, tomé el pañuelo de un hermano que se surcaba el sudor, y ha habido testimonio, y lo puse sobre un enfermo, y dice, perdón, se sanó. ¿Sí? Y también llegué a un lugar donde había muerto una hermana, una gran servidora de Dios. Y una ocasión la hermana dijo, yo quería una falda de la hermana, una blusa quería, pero las demás hermanas pidieron la ropita de ella y la tienen y se cogieron una blusa, otro una falda, otro un vestido. Y yo les dije, quiero también un vestidito o una falda de la hermana. Y no me alcanzó. ¿Y por qué sería? Porque era una buena hermana que había muerto. Pero si hubiera sido una mala hermana, ¿quién quería? Había hecho, no, quemarán rápido esa ropa. Sí, así. Y si se muriera un brujo aquí en el pueblo, que decimos, no, que quemen esa ropa de ese hombre rápido. ¿Sí? Pero si se muere un gran hombre de Dios, dice, no, me gustaría una camisita con el día del hermano, ¿sí? Para ponérmela. O una camisilla, menos calzoncillo, nada de eso. ¿Sí? Ni tampoco el cepillo dental. Entonces se nota que de un gran hombre de Dios hasta su ropa es significativa. Es significativa. Así no lo crean. Y por eso un hermano cantante, bien usado por Dios, alguien le pidió, préstame el blazer, tengo que ir a una presentación. Un cantante o alguien que iba a ir por allá a hacer una presentación, no sé si iba a cantar, no me acuerdo muy bien, e iba a estar en un lugar público donde iba a haber bailes, pues todo eso, y el hermano dijo, o sea que no le presto. Usted es mi buen amigo, pero lo que yo uso para servir a Dios no le presto a usted. Y además, si le presto, yo ya se lo dejo a usted, le regalo más bien, porque lo que yo uso para servir a Dios, para que usted vaya a bailar, a andar enredando cosas, no. Porque, como quien dice, mi ropa ya la santifiqué para el Señor. Es para servir a Dios. ¿Sí? Aleluya. Y yo analicé eso, lo vi los demás y dije, sí, tiene razón. Porque hay testimonio bíblico, hay relatos bíblicos que hablan de eso. Entonces, al caer el manto de Esteban a los pies de Saulo de Tarso, ¿qué pasó con Saulo de Tarso después? Fue como Esteban decirle, mire, Saulo, que eres un rebelde, eres contrario a la iglesia, pero aquí está el manto. Esteban tiene que ser un gran hombre de Dios. Y Saulo de Tarso tomó el legado. Cuando él pensaba acabar con la iglesia, el Señor Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y luego le dijo el Señor, ahora sí vas a saber qué cosas sufrir por causa del nombre del Señor. Y Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, fue uno de los grandes apóstoles del Señor. Pero ¿quién le dejó el legado? Un gran hombre de Dios, llamado Esteban, que hasta su ropa era significativa, que al caer a los pies de Saulo, Saulo quedó marcado para ser un gran apóstol. Gloria a Dios. Murió Esteban, pero en lugar de Esteban se levantó otro hombre, que fue el que recorrió muchas ciudades de la tierra en el tiempo, muchas aldeas. Aldeas se habla de veredas, de corregimientos, de pueblitos pequeños. Recorrió y fue un gran maestro del Señor. Y tuvo la actitud de Esteban, ¿te acuerdas? Porque el apóstol Pablo tuvo la actitud de campeón. Amén. Y por eso un testimonio dice, esta pequeña prueba, esta leve prueba, dice que iba a ser algo que lo iba a llevar a la gloria. Lo que está diciendo, mira esas piedras que me han lanzado. Hay ocasiones que me dejaron como muerto en el piso, ¿sí? Las pedradas que me dieron en la cabeza, esos latigazos que me han dado, esas muchas veces que estaba en la cárcel, esas veces que estaba en naufragio, esas veces que me han insultado, me han escupido, me han pisoteado, me han puñeteado, es una cosa poquita. ¿Sí? No le pongan cuidado a eso, ¿sí? Es una prueba facilita, ¿sí? Y los días que aguantaba hambre, que no había que comer, eso no le pongo cuidado, hermanos, eso es una cosa sencilla, ¿eh? Es una actitud de campeón, ¿eh? Y le pregunto si le gustaría tener esa actitud de campeón de Esteban y de Pablo, que tomó el legado de Esteban. Que diga eso que me está pasando una cosa muy poquita, hermano, no le pongan cuidado a eso, ¿eh? Eso es sencillito, ¿eh? Y lo que viene sí es algo grande para mí. El premio que viene es grande. Eso que me ha pasado, no, es algo sencillo. No le pongan cuidado a eso. Hermano, antes sigamos al Señor y lo que usted está viendo es poquito. No se ahogue mi hermano en un vaso de agua y ni yo tampoco me ahogo en un vaso de agua porque eso no es algo grande. Santo es el nombre del Señor. Entonces termino con Esteban. ¿Quién aprendió de Esteban? Si quiere estar lleno del Espíritu Santo, hasta su ropa sea significativa, tenga algo especial. Santo es el nombre del Señor. Seguimos, a esto sí no me detengo. Otro llamado Felipe. Felipe quiere decir que era amigo de los caballos. O sea que era un hombre que le gustaba montar a caballo. Era un hombre que avanzaba los caballos, los tomaba. Que le gustaba tener caballos finos, por eso el nombre. Y también tenía un perfil, porque montar a caballo también toca tener, ¿sí? Buena decisión, porque el caballo a todo galope lo puede botar, ¿sí? Y amansar un caballo brioso también toca tener carácter, ¿sí? Porque el caballo le va a brincar y lo tira al suelo, ¿sí? Y además a lo que lo tiró al suelo tenga la patada, ¿sí? No toca ser valiente. Entonces Felipe tenía la actitud de valiente. Y luego tenemos otro más, Procoro, ¿eh? Procoro, viene la palabra que es líder de coro. O sea que había un diácono que sabía de música, sabía de alabanza, ¿eh? Y por eso un servidor de Dios tiene que, así no sea cantante, saber un poquito de él. Que dice el hermano, venga a dirigir un himno. Uy, hermano, no traje ni nada. No. En tantos años que lleva 5 años, ¿cómo no va a aprender un himno de memoria? Eso ya está como grave, ¿eh? La cabeza no le sirve para nada, ¿eh? En 5 años no saber un himno de memoria, ¿eh? O el mamacito, hermano, cantemos el himno 40. ¿Cuál es el himno 40? Toque. Dale un toque. Siquiera ese, el cortico, facilito. Pero hermano, ya, que quedan blancos ustedes. Hermano, diríganos un coro. Y hay miles de coros, ni siquiera uno, ¿sí? Y queda usted en blanco. Entonces eso indica que viene al culto y no pone cuidado en las canciones. Indica que lleva un poco de años y usted anda elevado, no ha aprendido siquiera un himno, ¿sí? Entonces Procoro de diácono nos da ejemplo de que como servidor de Dios también, así no seamos cantantes, alguito debemos saber de cantar, ¿eh?
Amén. O por lo menos el título. ¿Sí? Si no es que no sabe coro, cuando sea el título, que se lo sepa. Hermanos, cantemos del coro, pero comiencen ustedes. Comiéncenlo y que yo sigo. Yo cuando comencé el evangelio, yo no era muy bueno para grabar de canciones, pero yo me aprendí los títulos, decía, hermanos, cantemos tal, pero comiencen por aquel coro. Cuando comenzaba yo arrancaba también. ¿Sabes? Me la jugaba también. Santo es el nombre del Señor. Entonces, aquí hay un ejemplo que debemos ser jugados en todo. Santo es el nombre de Jesús. Un ejemplo que usted lo envía a celebrar un culto a tal vereda y usted, los amigos esperan que haya un coro digno y usted no sepa ni uno. Y además los hermanos dicen, hoy no vamos a ir al culto, y usted le toca solito. Entonces le toca cantar un himno, le toca cantar un coro, le toca enseñar. Y si le toca también, hay una ofrenda, le toca colectar la ofrenda, saber dar regreso también, ¿sí? Porque está le da 1.050.000 y usted le da 3 millones de 20, entonces que perdió 10.000, ¿sí? Amén. Entonces tiene que irse preparando en todo, ¿sí? Santo es el nombre del Señor. Y luego encontramos otro llamado Nicanor, que quiere decir vencedor. O sea que también otro nombre significativo, vencedor o ganador. Vencedor. Entonces nosotros debemos tener actitud de vencedor, no de perdedor. Santo es el nombre de Jesús, no de perdedor. Y oí una vez a alguien que eso no me gustó a mí, era un pastor, y yo lo critiqué. Él le dijo, hermano, ¿cómo va con su congregación? Allá le dijo, no, hermano, eso mi congregación, allá los hermanos son como la cachama. Y no se sabe qué cosa es una cachama, ¿sí? Y cuando uno va a la laguna, les mueve el agua y les echa oxígeno, ahí se hunden y siguen nadando tranquilos. Pero cuando uno no les bebe el agua, empiezan a boquear. Lo que está diciendo que esa congregación, mala congregación. Y verdad que terminó ahí el hermano su tiempo que estuvo ahí, no miró resultados, porque la boca de él decía que él tenía una actitud de perdón. Porque él si hubiera sido otro, y claro, los hermanos no tienen buena formación, pero en el nombre de Jesús Nazaret vamos a mirar victoria. Amén. Todavía no se ha arrepentido nadie ya, pero vamos a mirar de aquí en adelante gente que se va a arrepentir. ¿Sí? Hay malos hermanos allá, hay hermanos resabiados y que uno toca estarlos empujando, pero aquí se va a levantar un pueblo que verdaderamente va a servir a Dios con entrega. ¿Sí? Pero el hermano ha hablado de otra manera y por eso no miró ningún resultado. Porque en la boca está, ¿qué cosa es? El poder de la muerte y de la vida. Entonces él con la boca mató la congregación. Lanzó lo que conocemos maldición. Santo es el nombre del Señor. Sigue otro más, llamado, este se llama Timón. Timón significa honorable, una persona honorable, honrada, que tiene estima de los demás lo estiman y es una persona honorable. Y la palabra timón viene de un capitán de un barco. ¿Se han oído los capitanes de los barcos? Ellos llevan un timón. Y cuando se naufraga un barco, o sea, se hunde en el mar, el capitán es el primero que coge el salvavidas y sale corriendo al bote. ¿Qué hace ese capitán según los reglamentos que hay de los marineros? Él queda en el timón, así se hunde al barco, él muere cogido del timón. Él no lo suelta. Él muere y mira que los demás se fueron y lo dejaron, pero si todos los demás del barco salieron, entonces él sí puede salir de último. Pero si mira que hay gente en el barco, él tiene que tomar el timón hasta el final. Y cuando encuentran a aquel capitán, lo encuentran muerto, cogido del timón. Porque es honorable, él tiene honor. Él lo que se comprometió a hacer, lo hace. Lo va a hacer, pase lo que pase. Se llama ser honorable, tener honor. Entonces, mi hermano, el timón que tomó usted de servicio a Dios, no lo suelte, pase lo que pase. Amén. Aunque también, claro, de un servicio a Dios llega otro más. También a veces suelta esto para tomar otro. Pero servir a Dios no lo despegamos. Usted no despegue de servir a Dios, pase lo que pase. Suponiendo que
que usted fue un maestro de jóvenes, ya en este año lo ponen maestro de adultos o de niños, entonces también en esa área usted va a estar fuerte. Usted se va a preparar para eso y no va a soltar. Santo es el nombre de Jesús, no va a soltar, porque usted es una persona con honor. Si usted va a los orientales chinos, dice, nosotros tenemos honor. Honor indica que ellos, lo que comenzaron, terminan. Santo es el nombre del Señor. Y además, algunos llegan hasta a lo que llegan a viejos, diciendo, no, ya no, hermano, ya, ahora ya estoy viejo. Pero la palabra dice que usted está vigoroso y verde. Verde, o sea que indica que está fresquito, ¿eh? Que tiene un cuerpo viejo, pero su espíritu está joven. Santo es el nombre de Jesús. ¿Sí? Un hermano dijo, no, y el hombre servía a Dios, ¿verdad? Digo, no, yo no me siento viejo, tenía como casi 80 años. No me siento viejo, y el hombre iba a evangelizar de aquí y allá, y cantaba coros, himnos, y caminaba hasta 2 horas a evangelizar. Y él decía su impresión que vivo hasta me vuelvo a casar otra vez, ¿sí? Porque yo no me siento viejo. Es una actitud buena, ¿eh? Honorable, terminar su carrera sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor hasta en la cama. Hay unos servidores de Dios que hasta en la cama ya en sus últimos días están orando, están hablando con Dios y le ha dicho al hermano, mire, Dios me reveló que en tal barrio hay una casa de tal color, la puerta de tal color, golpeen ahí porque hay alguien que está con sed de oír la palabra de Dios. Y los hermanos han ido allá y verdaderamente hay alguien que estaba con mucha sed de oír la palabra del Señor. Han servido al Señor hasta el último aliento, hasta el final. Santo es el nombre del Señor. Seguimos con otro más. Parmenas. Parmenas quiere decir que permanece. Una persona constante, que permanece ahí firme, que permanece, que ya lleva 20 años de evangelio, pero sigue. Permanece con su ideal y día a día aprende más, día a día es mejor. Es alguien que es totalmente constante. Se congregaba antes de manera seguida, ahora lo sigue haciendo. Oraba antes bastante, hasta ahora ora bastante. Ayunaba antes, ahora sigue ayunando. Participaba en vigilias antes, ahora también. Era alguien que le gustaba aconsejar y sigue aconsejando. Era alguien que le gustaba orar por los demás, imponiendo manos, hasta ahora lo hace. Porque a veces todo aquello que hacíamos en el pasado queda sepultado en el pasado y en el presente solamente quedan las conversas que dijo hermano, fui así. Recuerdo hermano que fui buen evangelista hace 15 años y eso ya quedó allá. Qué bueno que sea buen evangelista ahora, ¿eh? Amén. Ahora lo necesitamos que sea buen evangelista. Ya el pasado ya es pasado, ¿eh? Hermanos, ¿se acuerdan que yo cómo servía a Dios, cómo predicaba, cómo enseñaba? Y eso todavía lo puede hacer ahora porque todavía está vivito acá. Todavía tiene una boca. ¿O será que ya le taparon la boca con una cinta? No. Todavía tiene la boca para predicar, para enseñar, ¿eh? Permanezca, mi hermano, sea constante hasta el final. Y luego sigue el último que es Nicolás, que era prosélito antioquía, que dice el gobierno al pueblo. El gobierno del pueblo indica un liderazgo, indica saber manejar gente. O sea, el que es un gran servidor de Dios también atrae a los demás. También es un impulsor de los demás, para que los demás sirvan a Dios. No alguien que desanima a los demás, ¿sí? Porque hay casos que un hermano desanima al otro, ¿sí? Hermanos, acuérdense, con el otro pastor se le iba a Dios, pero ahora está el otro que llegó, ya, hermanos, no será que más bien nos hacemos un ladito por ahí y ya, vámonos. Entonces alguien que desanima a los demás. Hermanos, hagamos votos para comprarnos una guitarra, por ejemplo. Y los demás bien motivados y el hermano, servidor de Dios, desanimándolo. Hermano, ¿qué cuento? ¿Para qué necesitamos una guitarra? ¿Eh? Si no hay nadie que la toque, ¿para qué? Hermano, ampliamos la capilla. Entonces, ¿para qué, hermano, vamos a ampliar la capilla? ¿Para qué?
Pero el que tiene liderazgo es su hermano. Claro, si alguien dice que lo ampliemos, ampliémosla. Porque nosotros vamos a morir, pero van a llegar otros más acá. Y está con, ya, yo estoy mirando la que va a crecer en gran manera. Como el testimonio de los 7 viejitos, que el pastor era lo que le faltaba visión. Ellos compraron un lugar que cabía por ahí unas 10,000 personas. Y el pastor le dijo: ustedes 7 viejitos, se van a morir ustedes. ¿Quién asiste ahí, esa capilla tan grande, ese coliseo tan grande? Y los 7 viejitos le dijeron: pero nosotros no estamos pensando en ese lugar, y no se lo han comprado con ese objetivo de nosotros, pensar en nosotros, sino que nosotros vamos a morir, pero ese lugar se va a llenar de gente en cantidad que va a servir a Dios. Y lo que dijeron los viejitos se cumplió, porque luego una gran multitud se congregó ahí en ese lugar. Y esta capilla se llenó de gente, llena del Espíritu Santo, grande servidor de Dios. Entonces, hermano, un hombre que es líder no mira aquí, sino mira en el futuro. Amén. Levante la mano, hermano, los que miran que esta congregación va a crecer. Amén. Los que creen que de aquí se va a levantar grandes servidores de Dios. Amén. Los que creen que el hermano que les parece resabiado y quedado, que va a ser un gran instrumento de Dios. ¿Y creen que yo estoy perdiendo el tiempo enseñando la palabra de Dios aquí? ¡No! Aquí Dios está orando especialmente en la vida de usted, de todos, ¿eh? Y en la mía también. Y sé que, mi hermano, cuando usted muera, usted va a morir diciendo: sí, le serví a Dios, estoy contento, ¿eh? No como alguien que lloró, que Dios le dijo: ¿sabes qué? No cumpliste con lo que yo te di que cumplieses. Yo te di algo a ti para que completaras tu carrera, pero habiendo terminado ese trabajo, pero usted no lo cumplió, usted hizo otra cosa, ¿sí? Y dice lo que lo miraron los hermanos, dice que él lloró amargamente. Lloró, aunque los demás lo miraban que había sido un hermano, buen hermano, pero lo miraban llorar, y algunos le preguntaban: ¿por qué estás llorando? Y digo: lo que pasa es que Dios me habló al final. Yo sé que voy a morir, pero el Señor me dijo que yo no hice lo que Él me pidió que hiciera. Hice otras cosas, pero menos lo que Dios me pidió. Y le dijeron: ¿qué es lo que te pidió Dios? Dios me pidió que le sirviera en tal área. No me voy a decir en tal área, pero yo estuve en otra cosa diferente. Y por eso muero insatisfecho, porque no hice lo que Dios me dijo. Entonces, usted cuando muera, usted llega el momento de su muerte y usted muera satisfecho, en paz, diciendo: lo que Dios me pidió, yo lo hice. Yo hice lo posible de ir, de estudiar, de orar, de ayunar, de poner mi boca, poner mis manos. Me dispuse y Dios hizo el 99%. Yo solamente puse el 1%. Y Dios el 99% lo puso Él. Él me dio la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría, la ciencia. Él me dio todo aquello y yo solamente caminé. Yo solamente abrí mi boca. Yo solamente impuse mis manos. Yo solamente me decidí y el Señor hizo el resto. Y por eso muero satisfecho. Voy a llorar en este momento, pero con alegría, con gozo, con paz, que muero diciendo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de vida. Aleluya. Por favor, estén de pie. Habría una parte más, pero el Señor nos amplió. Yo pensaba acabar en 15 minutos esta parte, pero el Señor permitió que sea así. Yo sé que Dios tiene propósitos especiales. Aleluya. Hoy, con toda sinceridad, levante la mano de que la palabra de Dios le haya hablado, que Dios le haya hablado. Gloria a Dios. Voy a apuntar a todo y me perdona si lo apunto. Mi hermano, Dios tiene un propósito especial con usted. Yo le encomendó algo a usted. A usted, mi hermano Álvaro, también, a su hija también. Acá mi hermano también, ¿eh? Usted también. Mi hermano acá también, el hermano acá también, el hermano, ¿sí? Que hoy lo distingo también. Hermano Jairo, acá el hermano también. Mi hermana que está en la puerta también. Dios le encargó algo especial. Mi hermana nueva, apenas que bautizó con su esposo, también Dios les encargó. ¿Sí? Acá mi hermana con su niño, hasta el niño Dios ya le encargó. Apenas nació y ya le tiene algo. ¿Sí? Mi
mi hija también, a mi hermana Mari también, ¿sí? Aquí a la hija, hermana Mari también, a mi hermana también, hermano David, aquí a todos, aquí a mi esposa, hermano John también, a mi hermano Bernardo también, a mí también. Y mi pregunta es si estamos haciendo lo que Dios nos mandó o estamos haciendo otra cosa. Hay victoria en su nombre. Estamos desviados porque la muerte va a llegar en cualquier momento. Y tenemos que presentarnos ante el tribunal de Jesucristo, todos nosotros, donde ahí nos van a jalar las orejas si no hicimos lo que Él nos mandó. Y si hicimos lo que Él nos mandó, venga siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Quisiera que hoy, tal vez ignorantemente, alguien esté haciendo lo que Dios no le ha mandado y esté desviado haciendo otras cosas, pero menos lo que el Señor le ha mandado. ¿Qué tal si hoy le pedimos perdón? Yo también le voy a pedir perdón porque el Señor puede ser que hoy tenga algo más para mí y yo esté en el lugar equivocado.